Tengo 37 años y he vivido aquí en Guadalajara toda mi vida. Nunca ha sido una vida fácil, pero me gusta mucho esta ciudad, de verdad. No soy rico, trabajo duro y a lo largo de los años he tenido muchos empleos para mantenerme. Vendí cosas, fui panadero, atendí tiendas, hasta que por fin encontré mi lugar como guía turístico. Me gusta mostrar la ciudad a los visitantes, contarles las historias y ver cómo se maravillan. Es un trabajo que exige madrugar, pero no me molesta. Para poder levantarme a tiempo, siempre programo el despertador a las 6:30 de la mañana. Parece algo simple, pero desde hace meses pasa algo raro. El reloj nunca suena a esa hora, sino exactamente a las 4:17 de la mañana, sin falta. Me despierto, medio aturdido, miro la pantalla y veo la hora. Pero por un segundo, antes de que aparezcan los números, aparece una palabra: despierta. Es muy rápido, pero real. He intentado ignorarlo, pero no puedo. Lo más extraño es que ya cambié el reloj como 3 veces. Compré modelos distintos, antiguos, digitales, modernos y simples, incluso algunos con funciones de celular, pero la alarma y esa palabra siguen igual. Y no solo eso, también dormí en otras casas, en la de mis padres, de amigos, incluso en un hotel. Pero a las 4:17 de la mañana, el mismo sonido me despierta. La misma palabra aparece. No sé cómo explicarlo. Todo esto comenzó hace unos 6 meses, cuando empecé a fijarme bien en el reloj. Al principio pensé que era un fallo del aparato, pero después me di cuenta de que no. La palabra despierta solo aparece cuando suena la alarma, y siempre a esa hora, ni un minuto antes ni después. Lo sé, parece una locura. Yo mismo pensé que me estaba volviendo loco, o que era un sueño raro, pero no lo es. Me despierto de verdad y lo veo. Lo peor es la sensación que viene con ese despertar. No es solo el sobresalto de oír el ruido tan temprano, es como si no estuviera solo en la habitación. Una presencia que no puedo ver, pero que siento cerca. He mirado a los lados, debajo de la cama, hacia la ventana, pero no hay nada, nadie. Solo esa sensación fría, un peso en el pecho que me deja inquieto. Es demasiado extraño y no puedo ignorarlo. Con el tiempo, esa sensación se volvió más fuerte. Antes me despertaba, miraba el reloj e intentaba volver a dormir. Ahora, cuando despierto a las 4:17, el corazón se me acelera y me quedo paralizado en la cama. No sé si es miedo o algo más, pero parece que alguien está esperando algo de mí. Incluso he llegado a hablar solo, a preguntar si hay alguien ahí, pero solo obtengo silencio. No hay pasos, ni sonidos, solo el reloj que insiste. Busqué en internet si otras personas han vivido algo parecido. Encontré relatos de gente que tiene sueños o pesadillas a ciertas horas, pero nada sobre un reloj que suene siempre a la misma hora con una palabra extraña. Algunos hablan de espíritus, otros de problemas mentales. No sé qué pensar, solo sé que me está pasando y no puedo explicarlo. En el trabajo, todo esto me ha afectado bastante. Como guía turístico necesito estar alerta y con energía para los grupos. Pero despertar a las 4:17, con miedo y falta de sueño, no ayuda. Llegué tarde, me equivoqué en recorridos, incluso perdí la paciencia con visitantes. Nunca me había pasado. Me siento agotado. Mi jefe ya me comentó algo, preocupado, pero no le conté todo porque sé que sonaría a locura. Mi familia también notó que ando raro. Mi mamá incluso me ofreció un calmante para dormir. Dijo que necesitaba relajarme más, pero no sirve. Cuando suena la alarma, aunque esté en sueño profundo, me despierto y la palabra aparece. Intento no pensar en eso, pero cuando se acerca la hora, ya estoy tenso, esperando el sonido. Y cuando llega, mi cuerpo reacciona solo, no puedo evitarlo. Durante el día, intento seguir mi rutina como si nada pasara, pero mi mente no para. Pienso si esa palabra es un mensaje, una advertencia que no entiendo. ¿Será solo una señal para que despierte en otro sentido? ¿O hay algo mal conmigo? Esas dudas me consumen y no encuentro respuestas.
Me siento atrapado en este ciclo sin saber a dónde me lleva. Las noches se han vuelto una tortura para mí. Incluso cuando consigo dormir, me despierto a esa hora exacta y no logro volver a dormirme fácilmente. Es como si mi cuerpo tuviera una alarma interna programada para las 4:17. Ya probé tapones para los oídos, pero el sonido del despertador parece más fuerte que cualquier cosa. Además, esa palabra despierta se me queda en la cabeza todo el día, inquietándome, como si algo importante estuviera por suceder. Empecé a fijarme en otros detalles de mi cuarto, buscando algo que explicara lo que está pasando. No encontré nada fuera de lugar, ninguna luz, sombra o objeto raro. Pero hay algo que no puedo explicar. El aire cambia a esa hora. No es solo frío, es una sensación de peso, como si el ambiente se volviera más denso, más cargado. Eso me pone más nervioso, como si algo malo estuviera cerca. Traté de hablar con amigos cercanos, pero no les conté todo. Solo dije que ando con insomnio y algo estresado. Las respuestas fueron las de siempre. Estás muy estresado. Tómate un descanso. Cuídate, seguro es psicológico. Lo entiendo, y hasta puede que tengan razón. Pero yo sé que hay algo más. No es solo ansiedad ni falta de sueño. Es algo que me afecta de una forma que nunca sentí antes. Otra cosa extraña es que, a veces, cuando suena el reloj, escucho un susurro muy bajo, casi inaudible. Intento concentrarme para entender lo que dice, pero no puedo. No sé si es mi imaginación o algo real. Grabé el sonido con el celular una vez, esperando captar algo, pero la grabación solo muestra el ruido normal de la alarma. Eso me frustra más, porque siento que hay algo ahí que no alcanzo a comprender. En el trabajo, mi rutina cambió mucho. Intento no dormir tan temprano. Me quedo despierto hasta tarde para no estar tan cansado, pero no ayuda. Los recorridos turísticos empiezan temprano y necesito estar concentrado, pero ando distraído, agotado y preocupado por esa hora. Ya me pasó olvidar información, confundir datos que siempre recordé. Está afectando mi confianza y mi desempeño. Cuando no trabajo, paso mucho tiempo solo en casa, tratando de entender lo que me está pasando. No soy una persona religiosa, pero empecé a pensar en buscar ayuda espiritual. Tal vez un cura, un chamán, cualquier cosa que me dé una explicación. Aún no me he atrevido, porque tengo miedo de lo que puedan decirme, o de que confirmen que realmente hay algo extraño pasando conmigo. También intenté ignorar todo esto, pero es imposible. La palabra despierta parece una orden, algo que me llama, que quiere que haga algo, pero no sé qué. Me la paso pensando si es una advertencia, un pedido de ayuda. He revisado mi vida, mis decisiones, y no encuentro nada que lo explique. Todo está igual, rutinario, normal. Solo este despertador que insiste en llamarme a las 4:17. Una de esas noches, cuando sonó el reloj, sentí una presencia más fuerte que nunca. Era como si alguien estuviera parado al lado de mi cama, mirándome. No me podía mover. El miedo me paralizó. Me quedé quieto por varios segundos, hasta que logré encender la luz del cuarto y mirar alrededor. No había nadie, pero la sensación no se fue. Me quedé despierto hasta que salió el sol, pensando qué significaba todo eso. Esa experiencia me dejó más preocupado y agotado. Pensé en sacar el reloj de mi cuarto, incluso en tirarlo, pero me dio miedo que algo peor pasara si no me despierto a esa hora. Sé que suena absurdo, pero siento que algo depende de eso. No sé si mi vida corre peligro o si es solo una ilusión de mi mente cansada. Solo sé que necesito entender lo que está pasando. Busqué ayuda médica, pensando que podía ser un problema de salud, insomnio, ansiedad o algún trastorno del sueño. Fui a un médico general que me derivó a un especialista. Me hicieron estudios y pruebas, pero no encontraron nada anormal. Según los doctores, estoy bien físicamente. Me recomendaron terapia para manejar la ansiedad, pero no mencionaron nada sobre la palabra en el reloj. Para ellos, es solo un síntoma más. La terapia me ayudó a manejar mejor el cansancio y la ansiedad, pero no cambió el problema del reloj. Todavía me despierto a las 4:17 de la mañana
y la palabra despierta sigue apareciendo por un instante en la pantalla. El terapeuta dijo que mi cerebro podría estar asociando esa hora con algo que mi inconsciente quiere mostrarme, pero no sabemos qué exactamente. Trato de creer eso, pero la sensación de que no estoy solo en ese momento sigue ahí y eso me inquieta. En las últimas semanas, noté que el reloj no es el único objeto extraño en mi cuarto. A veces veo pequeños movimientos en el rabillo del ojo, sombras que desaparecen cuando miro directamente. No son cosas claras, solo una sensación de algo moviéndose rápido. Empecé a dejar la luz prendida en la noche para no estar en total oscuridad. Eso me calma un poco, pero la sensación de estar siendo observado no desaparece del todo. Otro detalle. Durante el día siento un peso en la cabeza, como si una voz pequeña tratara de llamarme. Es difícil explicar, porque no es un sonido real, sino una presión que me hace mirar alrededor, esperando ver algo o a alguien. Nunca me había pasado. Incluso empecé a anotar esos momentos en un cuaderno, para buscar un patrón, pero no encontré nada constante, solo esa presión que aparece cuando estoy solo o muy cansado. No le conté a nadie sobre estas señales durante el día, porque sé que parecería locura. Tengo miedo de que me juzguen, de perder el trabajo o de que me vean inestable. Por eso guardo todo para mí. Solo mi gato sabe lo que pasa. A veces se queda mirando a un rincón vacío por minutos, con el pelo erizado. Creo que él siente algo que yo no puedo explicar. Eso me confunde aún más, porque los animales suelen percibir cosas que nosotros no. Una noche, intenté grabar el sonido del despertador con el celular para mostrarle a un amigo. Cuando sonó el reloj, apareció la palabra despierta, y sentí esa presencia fuerte otra vez. Pero lo que me asustó fue que en la grabación, además del sonido normal, se escuchó una voz baja y distorsionada diciendo algo que no pude entender. Me puse tan nervioso que apagué el teléfono y ni siquiera quise escuchar la grabación después. No sé si fue un error técnico o algo más. Desde entonces empecé a investigar fenómenos sobrenaturales, historias de espíritus y relatos similares. Leí sobre llamados, señales y avisos, pero nada coincidía exactamente con lo que vivo. Me imagino si esa palabra despierta es un pedido de ayuda, una advertencia o hasta una amenaza. ¿Qué debería hacer? ¿Ignorarlo o tratar de descubrir qué pasa? Estas dudas me carcomen y siento que el tiempo se acaba. Durante el día, cuando no estoy cerca del reloj, me siento un poco más tranquilo, pero la opresión en el pecho nunca desaparece del todo. Siempre estoy mirando el celular, la hora, preocupado por lo que pasará en la próxima madrugada. Mi vida social ha disminuido, porque no tengo ánimo para salir o hablar con amigos. Incluso durante los tours turísticos, siento que algo me distrae, como si mi mente estuviera atrapada en esa madrugada interminable. Un día, encontré en el mercado un reloj antiguo de pared, de esos con manecillas. Lo compré para intentar reemplazar el digital y ver si el problema seguía. Cuando lo llevé a casa, sentí una extraña mezcla de esperanza y miedo. Pensé que con un aparato diferente se acabaría el problema, pero no. Esa misma noche, a las 4:17, me despertó el sonido de las manecillas y aunque no apareció la palabra despierta, la sensación de presencia estaba igual de fuerte. Me di cuenta de que el problema no es el reloj, sino algo que me eligió o me persigue. Eso me asustó mucho. Pensé que tal vez es algo que quiere que despierte para algo que pasó o que va a pasar. Algo que está más allá de mi comprensión. Eso me dio miedo, porque no sé si puedo enfrentar algo tan grande e inexplicable. Siento que estoy solo en esto, y eso es lo peor. Hablé con un amigo que se dedica a las historias y leyendas locales. Me dijo que Guadalajara tiene muchos relatos de espíritus y apariciones, y que algunas personas creen en llamados que llegan en la madrugada. Me comentó que la hora 4:17 no es común, pero que el número tiene significado en algunas tradiciones. Mezcla de alerta e inicio de ciclos. No sé si creo en eso, pero me hizo pensar, ¿será que mi reloj está conectado con algo antiguo? Después de esa conversación, empecé a fijarme más en las horas en general,
Noté que otras personas dicen despertarse a horas extrañas, pero nunca a una hora fija como la mía. Algunos dicen que a veces se despiertan a las 3 o a las 5 de la mañana, pero nunca a la misma hora exacta, siempre variable. Lo mío es un reloj, una palabra y una presencia. Eso me aisló más. No quiero contar todo porque parece demasiado raro, y tengo miedo de que me tomen por loco. Empecé a cambiar mi rutina para tratar de engañar al reloj y a esa presencia. Pasé varios días sin programar la alarma, pero a las 4:17 me despertaba igual, como si tuviera una alarma invisible sonando en mi mente. Eso me dejó exhausto, sin descanso, y solo confirmó que no es el reloj, sino algo dentro o cerca de mí que no me deja dormir tranquilo. Una noche pensé en quedarme despierto toda la madrugada para ver qué pasaba a las 4:17. Aguanté hasta las 4:30, pero no pasó nada, solo silencio. Me sentí decepcionado y cansado. No sé si eso fue una prueba, una provocación o solo mi cerebro jugando trucos. De todos modos, después de esa noche mi ansiedad empeoró porque esperaba algo que no llegó. Ahora pienso si esa cosa que me llama tiene voluntad propia. Empecé a ver videos de personas que dicen captar voces en grabaciones, fenómenos paranormales y cosas así. Algunos hablan de mensajes ocultos, señales que solo algunos pueden entender. Me gustaría creer que no soy el único que pasa por esto, que hay alguna explicación lógica o espiritual. Pero todo lo que veo me deja más confundido y con miedo de lo que me está pasando. La palabra despierta es lo único que tengo como pista. Me persigue desde que empezó esta pesadilla. Pensé que podría significar algo personal, una metáfora para mi vida, para decisiones que tomé o dejé de tomar. ¿Será que necesito cambiar algo o tomar una decisión importante? Me lo pregunto muchas veces, pero no encuentro respuestas. Solo siento que alguien me está alertando, pero no sé qué. Algunas noches, después de que suena el reloj, tengo sueños extraños. No son pesadillas, pero son confusos, llenos de imágenes desconectadas, personas que no conozco, lugares donde nunca estuve. Me despierto sin entender nada, con la sensación de que el sueño quería decirme algo importante. Trato de recordar detalles y anotar en el celular, pero las imágenes se escapan rápido, como arena en las manos. Es frustrante y me pone más ansioso. En el trabajo, me preocupa cada vez más esconder lo que estoy pasando. Tengo miedo de perder credibilidad, de que me vean como un loco. Trato de mantener la rutina y la sonrisa para los turistas, pero a veces me siento distante, como si mi cuerpo estuviera ahí, pero mi mente atrapada en esa madrugada sin fin. Esto me consume y me deja con el futuro incierto. He pensado en mudarme a otro lugar, lejos de aquí, para intentar escapar de esa presencia, de ese llamado que me persigue. Pero sé que no servirá de nada porque el problema parece estar en mí, no en el lugar. Además, mudarse no es fácil, especialmente cuando tienes una rutina y responsabilidades. Aún así, la idea de empezar de nuevo a veces parece la única salida. En los últimos días, he notado que esa sensación de no estar solo a las 4:17 es menos aterradora y más inquietante, como si alguien o algo intentara comunicarse, pero no supiera cómo. Eso me deja con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Debería intentar responder a esa presencia o eso solo empeorará todo? No sé qué hacer, y eso me consume. Al final, solo sé que el reloj seguirá sonando a las 4:17. La palabra despierta seguirá apareciendo, y yo seguiré despertando con la sensación de que no estoy solo. Tal vez sea una advertencia, un pedido, o solo un fallo de mi mente cansada. Lo que me queda es esperar y tratar de entender, aunque no haya respuestas, porque, en el fondo, lo que más me asusta es no saber qué es lo que me despierta todas las madrugadas. Las cosas ya eran difíciles cuando me mudé sola a Guadalajara. No fue una decisión muy planeada, pero acabó siendo necesaria por un nuevo trabajo. Nunca me gustó la soledad, y vivir en un lugar desconocido solo lo empeoró. Al principio traté de distraerme con la rutina, organizar el departamento,
conocer el barrio, esas cosas. Pero cada vez que llegaba a casa por la noche, sentía un silencio pesado, como si el lugar estuviera esperándome. Pensé que era solo cuestión de adaptación, pero una noche cambió todo. Acababa de salir de la ducha y estaba acostada, revisando el celular. Cuando sonó el teléfono, no reconocí el número. Igual contesté. Fue una llamada extraña desde el principio. No había ruido ni interferencia, pero tampoco era una voz hablando directamente conmigo. Era una grabación, y lo más raro de todo es que era mi voz. Me quedé helada al instante. El mensaje era corto, seco. Va a pasar el 17 de agosto. Después se cortó sola. Me quedé sentada en la cama varios minutos, sin saber qué hacer. Traté de recordar si yo misma había grabado eso en alguna app, pero no tenía sentido. No era algo que yo diría, y mucho menos de esa forma. Y el tono de mi voz era frío, casi sin emoción. Lo primero que hice fue intentar devolver la llamada, pero el número aparecía como inexistente. Busqué en internet para ver si era alguna estafa o broma. Nada. Llamé a una amiga enseguida, solo para escuchar una voz conocida y calmarme. Me dijo que no le diera importancia, que podría ser alguna tecnología de inteligencia artificial o una mala broma. Pero por más que tratara de racionalizar, esa frase no salía de mi cabeza. Va a pasar el 17 de agosto. Miré el calendario. Faltaban exactamente 23 días. Desde entonces, empecé a contar los días sin saber qué esperar. Los primeros días después de la llamada fueron raros. Trataba de seguir con mi vida normal, trabajo, compras, limpiar la casa, pero había una incomodidad constante. No era exactamente miedo, era una sensación de alerta, como si algo fuera a caer sobre mí en cualquier momento. Empecé a dormir mal, me acostaba cansada, pero me despertaba varias veces durante la madrugada, con la sensación de que había alguien en mi habitación. Llegué a dejar la luz del pasillo encendida por algunas noches, algo que no hacía desde niña, pero ni eso servía. La sensación no se iba. Comencé a fijarme demasiado en todo, en los ruidos de la casa, en la gente a mi alrededor, en los detalles del día, y cualquier cosa que se saliera un poco de lo normal ya me ponía nerviosa. Un coche estacionado demasiado tiempo frente al edificio. Un hombre que pasó 2 veces por la misma calle que yo. Una vecina que me miró demasiado tiempo en el ascensor. Puede que haya sido paranoia mía, claro, pero juro que sentía que me estaban observando. Miraba el celular con miedo de recibir otra llamada y empecé a evitar decir 17 de agosto en voz alta, como si nombrar el día lo hiciera llegar más rápido. Una noche, cuando intentaba dormir, escuché un ruido raro desde la sala. No era algo fuerte, más bien un susurro bajo, casi inaudible. Me quedé quieta, tratando de escuchar mejor, pero el silencio volvió enseguida. Me levanté despacio y fui hasta la sala. Encendí la luz. Nada estaba fuera de lugar, ninguna ventana abierta, ningún objeto caído. Pero el frío que sentí ahí, en ese momento, fue real. Era como si la casa entera se hubiera detenido, esperando a que yo me fuera para moverse otra vez. Volví a mi cuarto con el corazón acelerado y por primera vez pensé que tal vez no era solo mi imaginación. En los días siguientes, las noches siguieron siendo difíciles. Trataba de mantener mi rutina, hablar con amigos, salir un poco, pero algo dentro de mí ya había cambiado. Empecé a evitar quedarme sola en casa. Si tenía que cocinar, dejaba la puerta de la cocina abierta, todas las luces encendidas, la tele puesta solo para hacer ruido. A veces me sentaba en el sofá mirando por la ventana, esperando, no sé qué, una sensación extraña, difícil de explicar. Tuve ganas de contarle a alguien, pero no quería que pensaran que estaba loca. ¿Quién iba a creer una llamada de un número que no existe con un mensaje tan raro? A estas alturas, empecé a notar otros detalles raros. Mi celular empezó a fallar mucho, como si alguien lo estuviera manipulando. Desaparecían mensajes, se abrían apps solas, lo reiniciaba, lo formateaba, pero no servía. También noté que el reloj del departamento se atrasaba sin razón. Algunos días, el internet se ponía lento,
Aunque el módem mostraba señal completa, trataba de ignorar todo eso, pensando que era solo mala suerte o defectos, pero esos pequeños detalles me ponían cada vez más nerviosa. Era como si algo estuviera alterando el ambiente, queriendo que yo me mantuviera alerta. La semana del 17, la tensión aumentó mucho. Empecé a soñar cosas raras, pesadillas sin sentido pero muy intensas. Soñaba que estaba encerrada en un cuarto oscuro, con voces que no lograba entender. Me despertaba con el corazón acelerado, a veces con la sensación de que algo me tocaba el brazo o la pierna. Sabía que no había nadie, pero la sensación era tan real que no podía ignorarla. Me sentía más cansada, más irritable, y me preguntaba si todo esto no me estaba afectando mentalmente. También noté que la gente a mi alrededor actuaba diferente. Compañeros de trabajo evitaban mirarme a los ojos. Amigos que antes me hablaban todos los días, ahora respondían con mensajes fríos y cortos. Una vez, una amiga me preguntó si me pasaba algo, y cuando traté de explicarle, cambió de tema rápido, como si no quisiera saber. Me sentí confundida y con miedo de estar perdiendo el contacto con la realidad, pero no podía librarme de esa sensación pesada que me acompañaba a cada momento. Un día, volviendo del trabajo, decidí pasar por una tiendita para comprar algo para cenar. El lugar estaba vacío, con un silencio raro, y el único que había era un hombre en la caja. Cuando me acerqué para pagar, me miró de una forma extraña, como si ya me conociera, y dijo simplemente: «Va a pasar el día 17». Me congelé, el tiempo se detuvo por un segundo, y le pregunté en voz baja: «¿Qué dijo?». Pero él solo sonrió y volvió a mirar su caja, como si no hubiera dicho nada. Salí rápido de ahí con un nudo en la garganta, sin entender qué significaba eso. Fue la primera vez que alguien más mencionaba la fecha frente a mí. Desde ese día, estuve aún más alerta. Evité salir por la noche. Empecé a observar más a las personas, a notar detalles. Todo parecía cargado de un significado oculto, como si algo se acercara y yo fuera la única que lo sentía. Intenté llamar a mis padres, pero fue difícil mantener la conversación ligera. Ellos notaron que yo estaba rara. Trataron de animarme, pero no sabían lo que me pasaba. Yo tampoco lo sabía exactamente, solo sentía que algo estaba por salirse de mi control. Una noche, como a las 2 de la madrugada, me despertó el sonido del celular. Era el mismo número desconocido. Con la luz apagada, la pantalla iluminaba mi cara. Dudé antes de contestar. Esta vez no era mi voz, era un sonido raro, una mezcla de palabras incomprensibles como un susurro lejano. Mi cuerpo se paralizó y aunque tenía miedo, dejé que la llamada terminara sola. Pensé en llamar a la policía, pero no sabía qué decir. ¿Cómo explicas algo así sin que piensen que estás loca? Después de esa noche, me sentí aún más aislada. Evitaba hablar del tema con cualquiera, por miedo a que me juzgaran o me encerraran. Mi rutina se volvió limitada. Pasaba más tiempo dentro del departamento, mirando las paredes, tratando de entender. A veces sentía que el lugar estaba vivo, respirando conmigo, observándome. Pensaba si todo eso podía ser algo relacionado conmigo, alguna consecuencia de algo que hice y ni recordaba. Con el 17 acercándose, apenas podía trabajar. Tenía un nudo en la garganta constante, como si tragara un miedo que no se iba. Las personas seguían raras conmigo, y empecé a sospechar que, de alguna manera, yo estaba marcada. Mi cabeza se llenaba de preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué a mí? ¿Se puede evitar? Intentaba convencerme de que era coincidencia, pero mi cuerpo decía otra cosa. Sentía que algo estaba mal y que lo peor aún no había llegado. Una tarde decidí salir a caminar para despejarme. Fui a un parque cerca de casa, donde siempre había niños y gente corriendo. Pero ese día estaba todo más silencioso, como si el aire fuera más pesado. Me senté en una banca y me quedé mirando el suelo, perdida en mis pensamientos. Fue ahí cuando noté a un hombre a lo lejos, mirándome. No parecía peligroso, pero su mirada fija me inquietó. Pensé en irme, pero él se levantó y se fue antes de que pudiera hacer algo. Al anochecer,
Como siempre, no podía dormir. Me acosté y traté de pensar en otra cosa, pero era imposible. Mi celular vibró y el corazón se me fue al suelo. Era un mensaje de un número desconocido, con la foto de un calendario marcado en el día 17 de agosto. Nada de texto, solo la imagen. No sabía si debía tener miedo o rabia, o las dos cosas. Borré el mensaje y apagué el celular, tratando de convencerme de que no significaba nada. Pero no podía dejar de pensar en eso. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y agotamiento. No podía hablar con nadie con claridad. Mi mente estaba siempre alerta. En el trabajo me distraía y mis tareas se acumulaban. Mis jefes notaron que algo pasaba y una vez una supervisora me preguntó si estaba bien. Le dije que solo estaba cansada, pero insistió. No quería contarle porque ni yo sabía cómo explicar lo que estaba viviendo. Solo quería que todo terminara de una vez. La víspera del 17, el miedo era insoportable. Me quedé en casa todo el día, tratando de distraerme con películas y música, sin éxito. La sensación de que algo malo se acercaba era constante. La casa parecía respirar, y el silencio de la noche me gritaba en los oídos. Intenté llamar a algunos amigos, pero nadie contestó. La ciudad parecía dormida, y yo me sentía completamente sola, como si fuera la única despierta para lo que estaba por suceder. A medianoche, estaba acostada en la cama mirando el techo. El teléfono sonó otra vez. Me congelé. El mismo número desconocido apareció en la pantalla, y con un valor que no sé de dónde saqué, contesté. Hubo silencio unos segundos, y entonces escuché mi voz otra vez, diciendo la misma frase. Va a pasar el 17 de agosto. Pero esta vez, mi voz sonaba lejana, con eco, como si viniera desde muy lejos. Luego se cortó, y me quedé ahí, esperando lo que fuera a venir. Después de la llamada, me quedé inmóvil un buen rato, el corazón latiendo fuerte, tratando de entender lo que acababa de escuchar. Era como si esa voz fuera mía, pero al mismo tiempo no. Una parte de mí quería creer que era solo una pesadilla, un truco de mi mente cansada, pero no era así. Lo sabía. Me levanté despacio, fui a la ventana y miré afuera. La calle estaba silenciosa, oscura, sin nadie alrededor. La soledad de esa noche me apretó el pecho y por primera vez pensé que necesitaba ayuda de verdad, de alguien que entendiera lo que estaba viviendo. A la mañana siguiente intenté retomar mi rutina, pero fue difícil. Mi mente estaba dispersa, el miedo aún vivo, como una sombra que no me dejaba. Llamé a un amigo cercano, alguien en quien confiaba, y le conté todo lo que había pasado. Él escuchó en silencio, sin juzgar, y dijo que intentaría ayudarme. Quedamos en vernos el fin de semana para hablar en persona. Eso me dio algo de esperanza. Quizás no estaba tan sola como pensaba, pero el 17 seguía ahí, rondando, y eso seguía asustándome. En el encuentro con mi amigo, expliqué todo, desde la llamada hasta los sueños, las sensaciones, los cambios en mi rutina. Él escuchó atento, hizo preguntas, pero no trató de dar respuestas fáciles. Hablamos sobre miedo, ansiedad, la sensación de estar fuera de control. Me aconsejó que no dejara que el miedo me dominara, que buscara ayuda profesional si hacía falta, pero me dijo que estaba conmigo. Eso me confortó. En ese momento no necesitaba explicaciones, solo alguien que me escuchara y me hiciera sentir segura. Después de esa conversación, traté de recuperar el equilibrio. Intenté mantenerme ocupada con el trabajo, amigos, pequeños paseos, pero el 17 seguía ahí, una sombra constante. En las noches previas, mis sueños se hicieron más intensos, donde todo era nebuloso y confuso. A veces me veía a mí misma, parada en un lugar desconocido, esperando que algo pasara. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado. Empecé a entender que el miedo no solo venía de lo que podía pasar, sino del desconocido, del vacío de respuestas que me dejaba sin piso. El día 16, intenté acostarme temprano para estar descansada al día siguiente. Pero la ansiedad fue tanta que pasé horas dando vueltas en la cama, mirando el reloj, contando minutos.
Cada sonido parecía amplificado, cada sombra parecía cobrar vida. En la madrugada, escuché un ruido en la cocina como si algo se cayera. Me quedé quieta tratando de controlar la respiración. Cuando fui a ver, no encontré nada fuera de lugar. Esa noche fue la más larga y extraña de todas, y no sabía si podría enfrentar lo que llegaría con el amanecer. Desperté el día 17 con una sensación rara, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. El sol estaba alto, pero apagado, sin vida. Me levanté despacio, evitando mirar el teléfono que seguía en silencio, sin mensajes ni llamadas. Traté de convencerme de que ese día sería normal, pero el peso en el pecho no me dejó olvidar la advertencia. La calle estaba extrañamente vacía cuando salí a comprar pan, y la ausencia de gente aumentó mi incomodidad. Pasé casi todo el día en casa, evitando salir, intentando distraerme con películas y música, pero nada funcionaba. Mi mirada se quedaba fija en cada rincón, como esperando que algo apareciera en cualquier momento. Recibí mensajes de algunos amigos, preguntándome cómo estaba, pero respondía con palabras cortas, incapaz de explicar lo que sentía. La sensación de ser observada era constante, y muchas veces sentía que el aire estaba más frío de lo normal, como si se hubiera detenido. Al final de la tarde, decidí llamar a ese amigo que me ayudó. Su voz me calmó un poco, y hablamos un rato de cosas ligeras, intentando alejar el peso que sentía. Me dijo que intentara mantener la calma y no dejar que el miedo me dominara. Después de la llamada, fui a la cocina a preparar algo para cenar, pero al abrir la nevera pasó algo raro. La luz interna no se encendió y me quedé parada mirando dentro, sintiendo una extrañeza que no sabía explicar. Cerré la nevera despacio, con el corazón acelerado, y decidí no pensar más en ese día. Volví a la sala, me senté en el sofá y traté de distraer la mente, pero la inquietud no pasaba. Miré el reloj. Eran casi las 7 de la noche. Entonces el teléfono sonó otra vez. El número desconocido apareció en la pantalla y ya sabía qué esperar. Contesté sin decir nada, y esta vez la voz que salió no fue la mía, ni una grabación. Era un susurro, tan bajo que apenas entendí las palabras, pero lo suficiente para helarme la sangre. Colgué el teléfono sin poder responder, y me quedé sentada mirando la pared, tratando de juntar las piezas de lo que pasaba. No sabía qué era ni qué significaba, pero sabía que esa fecha, esa advertencia, estaba ligada a algo mucho más grande de lo que podía entender. Pasé el resto de la noche despierta, mirando el celular y las puertas y ventanas, esperando cualquier señal, algo que explicara el miedo que sentía. Cuando amaneció, la luz del día no trajo alivio. Me desperté varias veces durante la madrugada y cada vez que miraba el reloj, el tiempo parecía ir más lento. Estaba agotada, pero la mente no paraba de pensar en lo que podría pasar. Me levanté y caminé por la casa, tratando de convencerme de que todo era solo miedo y ansiedad, pero los pequeños detalles no ayudaban. Puertas que estaba segura de haber cerrado estaban un poco abiertas, objetos fuera de lugar. Nada demasiado raro, pero suficiente para aumentar mi inquietud. Decidí llamar a mi mamá, aunque sabía que no ayudaría mucho. Ella habló con ese tono de preocupación que solo una madre tiene, preguntando si me cuidaba, si comía bien. Dije que sí, aunque no era verdad. Intentó tranquilizarme. Me dijo que no pensara tanto, pero sentí que ella también tenía miedo, aunque no lo dijera. La conversación quedó trabada, llena de silencios, como si ninguno supiera qué decir. Terminó la llamada y me quedé sola otra vez, con ese vacío en el pecho. El día pasó lento, y traté de ocuparme para no dejar que los pensamientos dominaran. Hice algunas tareas simples, limpié el departamento, ordené cosas, pero cada ruido extraño, cada paso fuera de lo común, me hacía parar y mirar alrededor, esperando encontrar algo o alguien. Cuando cayó la noche, encendí la tele, puse el volumen alto, intentando crear una barrera contra el silencio que me daba miedo. Mis ojos estaban pegados a la pantalla, pero mi mente estaba lejos, siempre volviendo a esa frase que no podía olvidar.
Va a pasar el 17 de agosto. Cerca de la medianoche, el teléfono sonó otra vez. Era el mismo número desconocido. Dudé. Mi corazón latía fuerte, pero contesté. Esta vez la llamada estuvo muda unos segundos, hasta que una voz susurró mi nombre, como si estuviera muy cerca. El miedo me congeló. No pude responder, solo escuchar esa voz tan cercana, tan real, que parecía salir de dentro de mi cuerpo. La llamada terminó y me quedé paralizada, sin saber si había sido real o producto de mi cansancio. Después de eso no pude dormir bien. Cada sonido en la casa me ponía tensa y me mantenía alerta, esperando la próxima señal. La ansiedad me dominaba y empecé a evitar mirar el teléfono, temiendo nuevas llamadas o mensajes. Pero, por otro lado, no podía desconectarme totalmente. Era como si ese número fuera una presencia constante, un recordatorio de lo que estaba por pasar, aunque no supiera exactamente qué. En los días siguientes, intenté hablar con un psicólogo para ver si todo era ansiedad, pero en las sesiones era difícil explicar lo que sentía. La llamada, la voz, el miedo constante. Sentía que estaba atrapada en una espera que consumía mi energía y me quitaba la esperanza. El 17 de agosto ya había pasado, pero la sensación de que algo estaba por venir no desapareció. Era como si esa fecha fuera solo un punto de partida, una advertencia para algo más grande. Hoy, semanas después de la fecha, mi vida sigue siendo una mezcla de normalidad e inquietud. Evito hablar del tema, pero a veces me despierto de madrugada con el teléfono sonando o con una sensación extraña en el aire. No sé si eso fue una amenaza real, un aviso, o solo un sueño que mi mente creó para lidiar con el miedo. Lo que sé es que desde esa llamada nada volvió a ser igual. Ya me mudé de departamento, intenté empezar de nuevo en otro barrio, con nuevas rutinas y gente diferente, pero esa voz, esa frase, siguen resonando en mi cabeza, y el número desconocido nunca volvió a aparecer. Tengo miedo de lo que pueda pasar, pero también me pregunto si lo peor ya pasó y solo no puedo olvidar. La sensación de estar marcada, de tener algo reservado para mí, me acompaña como una sombra silenciosa, siempre presente. Lo único que tengo claro es que a veces lo sobrenatural no tiene que ser algo grandioso o espectacular. Puede ser una simple llamada, una frase dicha en el momento justo, que cambia todo dentro de uno. Y el miedo, ese miedo silencioso y constante, puede ser más real que cualquier otra cosa que podamos ver o tocar. Yo viví eso, y todavía lo vivo, aunque no sepa exactamente qué pasó. No sé si algún día entenderé qué significaba esa llamada o qué iba a pasar el 17 de agosto. Pero mientras tanto sigo viviendo, tratando de no dejar que el miedo controle mi vida. Solo sé que a veces lo que no se explica, se siente. Y eso puede dar mucho miedo. Si lees esto, ten cuidado. No todo lo que parece normal, realmente lo es. Siempre tomaba el mismo autobús para ir al trabajo, una línea que cruza buena parte de Guadalajara, pasando por barrios que ya conozco de memoria. Era rutina, una forma automática de empezar el día. Me gustaba sentarme cerca del fondo, donde generalmente había menos gente y se podía estar más tranquila, escuchando música con los audífonos y mirando la ciudad por la ventana. Nada fuera de lo común. Un trayecto que hacía por lo menos 5 veces por semana, siempre a la misma hora. Ese día, como tantos otros, subí al autobús, pagué mi pasaje y fui a mi lugar habitual. Estaba más lleno de lo normal, pero aún así, logré sentarme en ese asiento cerca del fondo, desde donde se puede ver casi todo el interior. Saqué el celular para pasar el tiempo mientras el vehículo avanzaba por su recorrido. Estaba cansada, como casi siempre, y solo quería llegar al trabajo para empezar con lo que tuviera que hacer. De repente, mientras revisaba el celular, algo me llamó la atención. En el espejo al fondo del autobús, que refleja todo el interior, vi a una mujer sentada en la última fila, mirando hacia adelante, inmóvil. Me pareció raro,
porque al girar la cabeza hacia atrás, el asiento estaba vacío. Casi pensé que era cosa mía, que estaba demasiado cansada y viendo cosas. Me quedé mirando un rato, tratando de entender qué pasaba. La mujer del reflejo parecía normal, vestía ropa común, no tenía nada aterrador o extraño. Pero yo sabía que no había nadie en ese asiento, lo cual me puso la piel de gallina. En ese momento intenté encontrarle una explicación lógica, tal vez un reflejo de alguien afuera o de otro autobús pasando cerca, pero nada lo explicaba bien. Era un reflejo raro que parecía estar allí, pero no estaba. Intenté ignorarlo. Volví a mirar el celular, pero la incomodidad no se fue. Mis ojos seguían yendo hacia el espejo, esperando no ver nada. Cuando finalmente la figura desapareció, respiré hondo, tratando de convencerme de que era solo cansancio o un truco de la luz. Pero el malestar quedó y el resto del viaje se sintió extraño, como si algo malo estuviera por pasar. En los días siguientes, me di cuenta de que cada vez que subía al autobús, sentía un peso raro, una sensación de que alguien me miraba o me seguía. Traté de prestar atención a los lugares donde me sentaba, pero no podía evitar mirar hacia atrás todo el tiempo, aunque supiera que no debía. El miedo fue creciendo, y empecé a pensar si aquella mujer en el espejo no había sido una especie de señal o advertencia. En casa, la sensación no mejoraba. Cuando me sentaba en el sofá para descansar, tenía la impresión de que alguien estaba a mi lado, pero al mirar no había nadie. Me ponía más nerviosa, tratando de convencerme de que era solo mi mente. Pero a veces, en el silencio de la casa, parecía que había pasos suaves o un susurro muy débil, como si alguien estuviera muy cerca. Incluso al bañarme, un momento que antes disfrutaba, empecé a sentirme incómoda. Mientras me lavaba el pelo, con los ojos cerrados, sentía que alguien estaba detrás de mí, aunque no pudiera verlo. Intentaba no pensar en eso, pero la sensación de ser observada era demasiado fuerte para ignorarla. Tenía miedo de mirar hacia atrás, porque si había algo ahí no quería enfrentarlo. Un día decidí contárselo a un amigo cercano, pensando que me diría que estaba exagerando o demasiado estresada. Para mi sorpresa, me dijo que él también había sentido algo parecido en algunos autobuses, una presencia rara, una sensación de no estar solo. Eso me tranquilizó un poco, al menos no estaba loca, pero el miedo seguía ahí, firme, imposible de ignorar. Poco a poco, dejé de sentarme cerca del fondo, tratando de elegir lugares más adelante, donde hubiera más gente, pero la sensación de estar siendo seguida o vigilada no desapareció. Era como si ese reflejo se hubiera pegado a mí, una presencia invisible que no me soltaba en ningún momento del día. Incluso en el trabajo, al concentrarme, sentía un frío en la nuca, como si alguien me estuviera observando. Al principio, traté de encontrarle explicaciones prácticas a todo esto. Pensé que tal vez estaba demasiado cansada o con estrés del trabajo o incluso ansiedad que no había notado. Cambié mis horarios. Intenté tomar otros autobuses, pero nada ayudaba. Me di cuenta de que no era solo en el autobús. Era como si esa presencia se hubiera venido conmigo a casa, se metiera en mi rutina. Una noche, estaba sola en casa, viendo televisión en el sofá cuando sentí claramente un escalofrío subirme por la espalda. Era como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, muy cerca, sin hacer ruido, solo ahí. Mi cuerpo se congeló. No podía moverme para mirar. La televisión seguía encendida y el sonido me ayudaba a no entrar en pánico, pero esa sensación no se iba. Quería levantarme, mirar hacia atrás y decirme que no había nadie, pero algo en mi cuerpo estaba tenso, como si una fuerza invisible me lo impidiera. Fue uno de los momentos más aterradores que he vivido, y no sabía si eso era real o si mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Me quedé un buen rato así, hasta que logré moverme e irme al cuarto, donde me sentí un poco más segura. En los días siguientes, empecé a notar detalles raros, cosas que desaparecían y reaparecían en otros lugares, como un vaso que dejaba en la mesa y aparecía en el baño. Sabía que no estaba loca, porque esas cosas no eran normales, pero tampoco podía explicarlas. Me ponían aún más nerviosa,
como si mi casa estuviera invadida por algo que no podía ver. Un día, al preparar la cena, sentí una presencia fuerte a mi lado, como si alguien estuviera allí parado, simplemente observándome. Traté de ignorarlo, seguí cortando las verduras, pero mi mano temblaba y el corazón me latía fuerte. Quise hablar en voz alta, pedirle a eso que se fuera, pero nadie respondió. Solo estaba el silencio pesado de mi apartamento. Fue la primera vez que sentí verdadero pánico. Estaba tan nerviosa que evitaba quedarme sola en casa. Siempre encendía la televisión o la radio, para tener ruido que ahuyentara el silencio y esa sensación rara. Por las noches, dejaba las luces encendidas hasta tarde, y cuando por fin me acostaba, ponía el despertador temprano, solo para no pasar tanto tiempo en la oscuridad. Era un desgaste constante y no sabía cómo explicarlo. Busqué ayuda con un psicólogo, pensando que tal vez tenía ansiedad o algo similar. Le conté todo, desde lo del reflejo hasta lo que sentía en casa. Me escuchó con atención, me hizo algunas preguntas y me dijo que a veces la mente puede crear cosas cuando estamos muy estresados o con miedo. Salí de allí con dudas, porque quería creerle, pero algo dentro de mí me decía que esto era distinto. Un día, en el autobús, mientras miraba el espejo del fondo, la figura de la mujer apareció otra vez. Esta vez se veía más clara, y por un momento sentí que me miraba directamente, como si quisiera decirme algo. El corazón me dio un vuelco, y por reflejo giré para mirar. Pero, como siempre, el asiento estaba vacío. Quise gritar, llamar la atención, pero sentí que no serviría de nada. Desde entonces, entendí que esa mujer del espejo no era solo una aparición cualquiera. Era como si estuviera ligada a mí, una sombra que me seguía, invisible para los demás, pero siempre presente. Esa sensación me dejaba agotada, como si mi mente no descansara y mi cuerpo estuviera siempre tenso, esperando que algo ocurriera sin saber qué. Las personas cercanas empezaron a notar mi cambio. Amigos, familiares, incluso compañeros de trabajo decían que estaba distinta, más callada, más nerviosa. Trataba de explicar, pero nadie lo entendía del todo. Pensaban que estaba exagerando o que era cosa mía. Eso me aislaba más, porque no podía contarlo todo y tampoco quería parecer desequilibrada. Así que empecé a guardármelo. En el trabajo, la rutina también se volvió difícil. Me encontraba distraída, mirando al vacío, pensando en ese reflejo, en esa presencia que parecía seguirme. A veces sentía un frío extraño en la oficina, aunque el aire acondicionado estuviera apagado. Mis compañeros pensaban que estaba enferma o demasiado cansada, pero nadie sabía lo que realmente me pasaba. Yo tampoco sabía explicarlo, solo sabía que no era normal. Una vez, al regresar a casa después del trabajo, noté que el autobús estaba casi vacío. Me senté más adelante, cerca de la ventana, intentando distraerme con la música, pero el espejo al fondo seguía ahí, y de repente, en esa última fila, apareció la mujer otra vez. Era como si quisiera que la viera, que no podía ignorarla. Me dio un miedo tan grande que casi salté del asiento. Intenté grabar la imagen con el celular, pero la figura desapareció justo cuando lo saqué. Me sentí frustrada, como si esa presencia jugara conmigo, mostrándose y escondiéndose, dejándome sin respuestas. Eso solo aumentó mi angustia, porque quería entender, quería probar que existía, pero parecía que nadie más podía verla. Después de esa noche, decidí cambiar mi rutina. Empecé a tomar autobuses en horarios distintos e incluso caminar algunos tramos para evitar esa sensación de estar siendo seguida. Pero no servía de mucho, porque en casa, en el trabajo o caminando por la calle, esa presencia parecía estar siempre conmigo. Era como si me hubieran marcado de alguna forma. A veces me preguntaba si tenía que ver conmigo, si había hecho algo para merecerlo, algún error o deuda que no recordaba. Esas preguntas me atormentaban porque no había respuestas. Era un misterio que cargaba y que me agotaba cada vez más. Solo quería sentirme segura otra vez,
no tener miedo de mirar atrás. Una noche desperté por un ruido extraño en la sala. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, y cuando llegué no vi nada fuera de lugar. Pero la sensación de que alguien estaba ahí quedó. Fue la primera vez que intenté hablar con esa presencia, diciendo en voz baja que quería paz, que solo quería vivir tranquila. No hubo respuesta, claro, pero hablarlo me hizo sentir un poco menos sola. Empecé a anotar todo lo que pasaba, escribiendo en un cuaderno lo que sentía, los momentos raros, las veces que veía a la mujer en el espejo. Eso me ayudaba a sacar lo que tenía adentro y me daba un poco de control, aunque fuera pequeño. A veces, al releer esas notas, pensaba que todo era producto de mi imaginación, pero nunca lograba convencerme del todo. La mujer en el espejo seguía apareciendo, siempre rápido, sutil, como si le diera vergüenza ser vista. No era una figura amenazante, pero tampoco amiga. Era una presencia inquietante, silenciosa, que parecía observarme y esperar algo. No sabía qué, pero sentía que mi vida había cambiado desde ese día. Cuando estaba sola, especialmente de noche, sentía un peso en el aire, una presión invisible que hacía todo más difícil de respirar. Intenté abrir ventanas, prender incienso, pero nada ayudaba. La sensación quedaba constante, como si esa presencia estuviera pegada a mí, sin darme chance de escapar. Una vez, durante el baño, sentí un toque leve en la espalda, como si alguien hubiera pasado la mano. Me congelé, quedé inmóvil, y cuando giré para mirar no había nadie. El corazón me latió con fuerza, y no pude terminar de lavarme ese día. Desde entonces, el baño, que antes era un momento de alivio, se volvió de tensión y miedo. Empecé a evitar bañarme sola, esperando que alguien estuviera conmigo, pero no siempre era posible, y cuando estaba sola, la sensación de vulnerabilidad era enorme. Me costaba explicar a otros, porque yo misma dudaba si era real o si todo estaba en mi cabeza. Pero para mí, era muy real, como una presencia invisible que nunca me dejaba en paz. Una tarde, en el autobús, noté que un pasajero me miraba raro. No dijo nada, pero algo en su mirada me incomodó. Pensé que quizás él también vio algo o se dio cuenta de mi miedo. Me puse tensa y cuando se bajó, sentí un alivio inesperado. A veces, la soledad en ese miedo era peor que el miedo mismo. Traté de hablar con otros que usan la misma línea, preguntando si habían notado algo raro, algo diferente en el recorrido. La mayoría negó, pero algunos dijeron que sí habían sentido una presencia extraña, un frío repentino, o que vieron algo rápido en el espejo. Eso me calmó un poco, saber que no era solo yo, pero también aumentó mi miedo, porque parecía algo real. En casa, empecé a mover pequeños objetos para ver si cambiaban solos. Noté que a veces algunas cosas cambiaban de lugar cuando no miraba. No eran cambios grandes, pero suficientes para hacerme sentir insegura. No tenía explicación y cada vez me daba más miedo quedarme sola. Una madrugada desperté con una presión en el pecho. Traté de moverme, pero algo me sujetaba, como una fuerza invisible. Pude respirar profundo y liberarme, pero esa noche quedó grabada en mi memoria. Fue uno de los momentos más terroríficos y me hizo pensar si era solo miedo o algo sobrenatural. Tras ese episodio, busqué a un sacerdote para hablar. Quería saber si podía ser algo espiritual, una energía mala o algo así. Él me escuchó, hizo una pequeña oración y me dijo que no tuviera miedo, que a veces la mente crea sombras cuando estamos ansiosos. Salí con alivio y confusión, porque quería creer eso, pero mi experiencia decía otra cosa. La mujer en el espejo seguía apareciendo, como un recuerdo constante de esa noche en el autobús. No sabía quién era, ni qué quería, pero sentía que estaba ligada a mí. A veces quería buscarla, entender la historia detrás de esa mirada que nunca se apartaba, pero el miedo me paralizaba y siempre desistía. Empecé a investigar casos similares, historias de gente que vio reflejos extraños o sintió presencias en autobuses y otros lugares públicos. Encontré relatos de apariciones, espíritus atrapados,
o personas que sufrieron accidentes en esa ruta. Eso no me dio respuestas, pero sentí que quizás no estaba tan sola. Aún así, la sensación de alguien detrás de mí no se iba. En casa, en el trabajo, en el autobús, parecía que esa presencia era parte de mi vida, una sombra silenciosa que nunca se alejaba. No sabía si algún día se iría, si habría explicación, o si solo aprendería a vivir con eso. Era una angustia constante que afectaba mi sueño y mi paz. Hoy escribo este relato para tratar de entender lo que viví, para compartir un poco de este miedo y confusión. No sé si alguien creerá o pensará que estoy loca. Lo que sé es que desde ese día mi vida cambió. Y aunque ahora escribo, siento un escalofrío raro, como si esa mujer en el espejo me mirara otra vez. Quizás nunca sepa qué pasó, y quizá eso sea lo más aterrador de todo. Nunca he sido de los que andan con cosas inútiles en los bolsillos. Me gusta salir liviano, sin cargar mucho. Solo tengo 2 chaquetas que uso en el día a día, y una de ellas llevaba tiempo guardada al fondo del armario. Me la puse una mañana medio fría, antes de ir al trabajo. Cuando metí la mano en el bolsillo sentí algo de metal. Pensé que era una moneda o algún tornillo olvidado, pero era una llave antigua, de esas pesadas con forma ovalada. Tenía un número grabado, 88. La miré unos segundos, intentando recordar de dónde había salido, pero no me acordaba de nada. Pensé que tal vez era de algún candado viejo o de alguna puerta de cuando vivía con mi abuelo en Guadalajara. Pero eso fue hace tanto tiempo que no tenía sentido, y sinceramente, no parecía ser mía. Me quedé mirando la llave mientras tomaba café, dándole vueltas entre los dedos, tratando de hacer memoria. Pero nada. Salí de casa apurado, como siempre. Guardé la llave en la mochila y seguí con el día. Trabajo en una imprenta en el centro. Paso casi todo el día frente a una computadora. Con tantas cosas por hacer, me olvidé por completo de la llave. Por la noche, al vaciar la mochila, seguía allí. Me quedé mirando esa llave otra vez, sin saber qué hacer con ella. Probé meterla en algunos cajones y cerraduras por la casa, más por curiosidad que por lógica. Ninguna encajaba. Pensé en guardarla, pero no le vi sentido. Por impulso, la tiré a la basura de la cocina. Era solo una llave vieja. Me fui a dormir y no pensé más en eso. Pero al día siguiente, apenas me levanté y fui al cuarto a agarrar el celular. Ahí estaba de nuevo. La llave estaba sobre la cómoda junto al cargador, quietecita, como si nunca hubiera sido tirada. Te juro que me quedé helado. Lo primero que hice fue ir a la cocina. Revisé la basura. La bolsa seguía ahí. Ni siquiera la había sacado. Removí las cáscaras de fruta y los papeles arrugados hasta encontrar el espacio donde debería estar la llave. Nada. Volví al cuarto y la llave seguía sobre la cómoda, igual que antes. Me quedé un rato mirándola, tratando de encontrar una explicación lógica. Pensé que tal vez me había confundido, que había tirado otra cosa parecida, pero no tenía sentido. Era exactamente la misma llave, con el mismo número grabado, 88, clarito, como si alguien la hubiera puesto ahí otra vez. Me la llevé al trabajo, se la mostré a Rafael, que trabaja conmigo desde hace años. Se rió y dijo que parecía cosa de película de misterio. Bromeó con que tal vez tenía una herencia escondida o que había sido elegido por una secta. Nos reímos, claro, pero en el fondo yo estaba incómodo. No es normal que una llave regrese sola. Pasé el resto del día distraído, con la cabeza en otro lado. Cada vez que tocaba la llave en el bolsillo, me parecía más fría de lo normal. Al salir, decidí caminar un poco antes de volver a casa. Necesitaba despejarme. Salí caminando sin rumbo, solo siguiendo las calles del centro. Ya estaba oscureciendo y los comercios comenzaban a cerrar. Me gusta ese horario, cuando la ciudad se va quedando más tranquila. Caminé por calles que conozco bien, otras por las que no pasaba hacía tiempo. La llave seguía en el bolsillo, incomodándome. Pasé frente a una papelería antigua, luego doblé por una callecita con casas viejas
y fue ahí que la vi. Una casa que juro que nunca había notado. Fachada gris, portón bajito, ventanas pequeñas. En el centro de la puerta, en metal oscuro, el número 88. Me detuve en la vereda y me quedé mirando la puerta. El número era igualito al de la llave. Sentí un escalofrío, de esos que suben por la nuca. Miré a los costados. No había nadie cerca. Detrás mío pasaba uno que otro auto, pero la calle estaba casi vacía. Me quedé unos minutos parado, sin saber qué hacer. Parte de mí quería irse, otra parte quería intentar. Saqué la llave del bolsillo, sin creer del todo lo que estaba a punto de hacer. Me acerqué despacio a la puerta. El número 88 brillaba un poco bajo la luz amarilla del poste. Metí la llave en la cerradura. Entró con una facilidad rara, como si estuviera hecha a medida. Giré. Un clic suave. Nada trabado, nada forzado. La puerta se abrió sola, despacio, con un crujido bajo. Adentro estaba todo oscuro. Ninguna luz encendida, solo un olor fuerte a madera vieja y algo medio dulce, difícil de explicar. Di 2 pasos hacia adentro, con cautela. El piso era de madera, crujía bajo los pies. Busqué un interruptor en la pared, pero no sentí nada. Empezaba a arrepentirme de haber entrado. Mi corazón latía fuerte. La luz del poste de afuera todavía entraba por la puerta abierta, pero no iluminaba mucho. Di otro paso y vi un pasillo angosto. A la izquierda, una escalera subía. A la derecha, una habitación oscura. Todo estaba en silencio, como si la casa llevara mucho tiempo vacía. Pero había un detalle: no había polvo, nada, ni en el piso, ni en las paredes. Era como si alguien la limpiara seguido. Eso me inquietó más. Llamé. ¿Hay alguien ahí? Mi voz resonó suave, pero nadie respondió. Pensé en salir, pero algo me hizo seguir. Avancé despacio por el pasillo. El suelo seguía crujiendo, pero de una forma rara, como si el sonido no se expandiera. Abrí una puerta a la derecha, que daba a una sala pequeña. Había un sillón viejo, una estantería con unos libros polvorientos y un reloj de pared detenido. Marcaba 808. El número me incomodó, pero traté de ignorarlo. Volví al pasillo y subí la escalera. Cada escalón parecía más angosto que el anterior. Arriba, un pasillo aún más oscuro y una única puerta al final. Me detuve frente a ella. No tenía número, solo un pestillo sencillo y una sensación rara en el estómago. Respiré hondo, intentando controlar los nervios que crecían dentro de mí. Traté de escuchar algún sonido más allá del silencio denso que dominaba la casa, pero no había nada. Lo único que sentía era ese olor a madera vieja mezclado con algo metálico, difícil de identificar. Con la mano temblorosa, intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Miré el pestillo y, sin pensar demasiado, probé con la llave 88. Para mi sorpresa, entró sin resistencia y giró con suavidad. El pestillo cedió con un clic seco y la puerta se abrió despacio. Adentro, la luz era aún más débil. Casi nada entraba por las ventanas pequeñas y sucias. Era una habitación vacía, salvo por una silla de madera contra la pared y una mesa antigua, cubierta con un trapo blanco manchado. El aire era pesado, detenido. Avancé unos pasos, sintiendo el crujido del suelo bajo mis pies. El silencio era total, solo roto por mi respiración entrecortada. Entonces algo me llamó la atención. Sobre la mesa había un sobre amarillento, con el número 88 escrito a mano, con la misma caligrafía de la llave. El corazón me latía con fuerza. No tenía idea de quién habría dejado eso ahí, ni por qué. Me acerqué despacio, casi sin creer lo que veía. Agarré el sobre con cuidado, como si fuera algo frágil, y lo abrí. Dentro había una hoja con un mensaje escrito a mano que decía: «No abras la puerta del sótano, confía en la llave». Me quedé parado un buen rato, leyendo y releyendo esas palabras. ¿El sótano? ¿Por qué alguien escribiría eso y lo dejaría justamente en ese cuarto? Empecé a sentirme más incómodo. Sentía que alguien me estaba guiando. La habitación se volvió más fría y una ansiedad rara me invadió. Quería salir corriendo,
pero algo dentro de mí insistía en que siguiera ahí, que descubriera qué había en ese sótano. Bajé las escaleras con el sobre en el bolsillo, buscando la puerta. En el pasillo de la planta baja, empecé a revisar. Abrí varias puertas, pero ninguna llevaba hacia abajo. Caminaba por la casa sin entender nada, empezando a dudar si no sería todo una broma o un mal sueño. Pero el silencio y el vacío hacían que todo pareciera demasiado real. Por fin encontré una puertita detrás de la cocina, diferente a las otras. Era de madera oscura, con una manija de hierro. No tenía número ni ninguna marca. El corazón me latía más fuerte. La llave 88, que hasta entonces sentía como un peso muerto, parecía vibrar en el bolsillo cuando me acerqué. Me detuve y respiré hondo, tratando de no pensar en las historias de terror sobre sótanos y secretos escondidos. Aún así, la curiosidad fue más fuerte. Metí la llave en la cerradura y giré. El pestillo cedió con un chirrido fuerte y la puerta se abrió, revelando una escalera angosta y oscura que descendía. El olor cambió al instante, un olor húmedo, a tierra mojada y moho que me revolvió el estómago. Saqué el celular para usar la linterna, pero solo tenía 10% de batería. Bajé los primeros escalones con cuidado, sintiendo el frío subir por la espalda. Con cada paso, el silencio se volvía más denso, casi insoportable. Traté de no pensar en nada, solo en cada peldaño. Al llegar al final de la escalera, vi una puerta baja, también de madera con bisagras oxidadas. Empujé con fuerza y se abrió. Dentro había una especie de cuarto chiquito, como un depósito, pero lo que llamó mi atención fue un baúl viejo en la esquina, cubierto con una lona. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo a 1000, y levanté la lona. El baúl era grande, pesado y muy antiguo. No tenía cerradura visible, solo un pestillo oxidado. Intenté abrirlo, pero no se movía. Fue entonces que escuché un sonido leve, como un susurro viniendo del fondo del sótano. Me quedé congelado mirando a mi alrededor, pero no vi nada. El sonido parecía un murmullo, casi imperceptible, y no venía de fuera de la casa, sino de ese espacio cerrado, oscuro y húmedo. Mi instinto me decía que corriera, pero estaba paralizado, tratando de entender qué pasaba. El tiempo parecía haberse detenido. De repente, el susurro fue más claro, como si alguien intentara decir algo, pero no se entendía. En ese momento, la linterna del celular se apagó. Me quedé en total oscuridad, sintiendo el aire helado contra la piel. Intenté prender el celular otra vez, pero la batería se había agotado. Fue ahí cuando supe que había cometido un error. Quise correr, pero estaba paralizado. El silencio volvió, denso y opresivo. Sentí una presencia cerca, una sombra que parecía moverse. Quise gritar, pero no me salió la voz. Mi cuerpo no respondía, como si estuviera atrapado. Pensaba en qué hacer, pero no podía. Solo sentía un miedo profundo, antiguo, que se agarraba al alma. La llave 88 ardía en el bolsillo, completamente distinta a antes. De pronto, una luz tenue apareció en la entrada del sótano. No era del celular, era una luz natural, como si hubiera amanecido de golpe. La puerta se abrió sola y la sombra desapareció. Sin pensarlo, subí corriendo la escalera con el corazón a punto de explotar. Al llegar al primer piso, miré hacia atrás, pero la puerta del sótano estaba cerrada de nuevo, sin llave ni nada. Salí de la casa apurado, sin mirar atrás. Caminé sin rumbo un buen rato, intentando entender qué había pasado. La llave 88 seguía en mi bolsillo, otra vez fría, y yo no tenía idea de lo que significaba todo eso. En los días que siguieron, la llave se volvió un peso en el bolsillo, no solo físico, sino también mental. Intentaba seguir con mi vida normal, pero cada vez que sentía el frío del metal, un escalofrío me recorría la espalda. Pensé en tirarla otra vez, pero algo me lo impedía, como si la llave tuviera un poder para mantenerme atrapado en esa incertidumbre y misterio. Evité pasar por esa calle, por la casa con el número 88. Ni siquiera volteaba a mirar atrás cuando caminaba por la ciudad, pero la curiosidad me martillaba la cabeza. Decidí investigar sobre la casa,
No había ningún registro oficial, ningún indicio en mapas modernos. Era como si la casa hubiera surgido de la nada. Pregunté a vecinos, pero nadie conocía o recordaba una casa con ese número. Era extraño, porque la calle era vieja y en otras épocas estaba muy transitada. Los más viejos dijeron que nunca la habían visto. Empecé a pensar que tal vez había visto mal, o que era una alucinación, que la llave era solo una coincidencia sin sentido. Por otro lado, trataba de encontrar una explicación lógica. ¿Quién había dejado ese mensaje de no abrir la puerta del sótano? ¿Qué había en ese baúl que debía permanecer cerrado? Todo me parecía absurdo, incluso para alguien como yo que trato de pensar las cosas con calma. Empecé a evitar contar lo que pasaba, porque sabía que me tomarían por loco o me harían bromas. Era una sensación extraña, medio aislado. Una parte de mí quería entender, la otra quería olvidar. No sabía qué era mejor. Una noche me despertó el celular vibrando sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido, solo con un texto. Hiciste lo que debías. Mi corazón se aceleró. Miré la hora, 2:13 de la mañana. No sabía qué significaba eso. Quise responder, pero las ganas pasaron rápido. Apagué el celular e intenté dormir, pero no podía dejar de pensar en la casa, la llave, el baúl. Sentía que había algo más, algo que no estaba listo para enfrentar. Al día siguiente, decidí volver a esa calle. Tenía la llave en el bolsillo, pero el valor era menor. Me quedé al otro lado de la calle, mirando si la casa seguía ahí, si había visto bien. Para mi sorpresa, la casa había desaparecido. En su lugar solo había un terreno vacío, con hierbas creciendo. Era como si nunca hubiera existido. Me quedé parado, paralizado, intentando entender lo que había visto. Me pregunté si estaba loco o si había soñado. Pasé días evitando esa calle, tratando de convencerme de que todo había sido un delirio. Pero la llave seguía en mi bolsillo, fría y pesada. Por las noches, al acostarme, sentía su peso y una sensación de que algo me observaba. Empecé a tener sueños extraños, con pasillos oscuros, puertas que se cerraban solas y una voz que me llamaba por mi nombre. Me despertaba sudando y con el corazón a mil, sin saber si era real o solo mi mente jugando. Un día me encontré con una vieja amiga, Ana, que no veía hace años. Le conté un poco de la historia de la llave y la casa. Ella me escuchó sin reírse ni dudar. Al terminar, me dijo que había escuchado historias similares sobre casas que aparecen y desaparecen, que parecen portales a otros lugares. Me pareció raro, pero me gustó poder compartirlo con alguien. Fue bueno no sentirme tan solo con ese misterio. Ana me animó a anotar todo lo que recordara. Fechas, horas, sensaciones. Hice un cuaderno solo para eso, donde escribía desde el día que encontré la llave hasta los sueños extraños. Con cada página, la historia parecía tener más sentido, pero también más confusa. Era como si la llave me estuviera llevando a algo más grande, que no entendía. Me obsesioné un poco, queriendo saber más, pero también sentía que era peligroso, que jugaba con cosas que no debía. En ese momento entendí que la llave 88 no era solo una pieza vieja olvidada en el bolsillo de una chaqueta. Era algo que jugaba con mi mente, con mi realidad. Empecé a sentir una presencia constante a mi alrededor, algo que no podía ver, pero sabía que estaba ahí. Sentía sus ojos en lugares vacíos, su aliento cuando estaba solo. Traté de contarle a otros, pero decían que estaba cansado o que necesitaba vacaciones. Me sentía atrapado, sin salida. Entonces, una noche fría, recibí otro mensaje en el celular, esta vez con una foto. Era una imagen borrosa, pero se veía una puerta vieja de madera con el número 88. Debajo, un texto corto. Se acerca la hora. Mi cuerpo se congeló. Miré el celular sin saber si era amenaza o aviso o algo peor. Llamé a Ana, pero no contestó. Sentí que algo estaba por pasar y no podía ignorarlo. La llave 88 me estaba llevando a un lugar del que quizás no saldría. Esa misma noche, decidí que tenía que entender todo de una vez por todas.
Me puse la chaqueta con la llave en el bolsillo y salí, aunque hacía frío. El cielo estaba nublado y la ciudad se sentía diferente, como si el tiempo se hubiera detenido. Caminé con pasos firmes hasta la calle, donde había visto la casa número 88. Mi corazón latía fuerte, pero la curiosidad ganaba al miedo. Cuando llegué, la acera estaba vacía y silenciosa. Otra vez, la casa no estaba, solo un terreno vacío como siempre. Me quedé parado, mirando ese espacio en silencio, sintiendo el viento frío en la cara. Era como si la casa hubiera desaparecido para siempre, como si nunca hubiera existido. La llave en mi bolsillo parecía demasiado pesada para llevar. Quise tirarla, pero no pude. En ese momento escuché un sonido detrás de mí, pasos suaves, casi imperceptibles. Me di vuelta rápido, pero no había nadie. Solo el silencio de la noche y el ruido lejano de los autos. Sentí que me estaban observando. Empecé a caminar rápido hacia casa, con la llave caliente en la mano. Mi mente no dejaba de pensar en todo lo que había pasado. No sabía qué significaba, ni quién o qué estaba detrás de la llave 88. Era como si la llave tuviera vida propia, un propósito que no podía entender. Llegué a casa esa noche intentando convencerme de que todo era una extraña coincidencia, un truco de mi mente cansada. Pero en el fondo, sabía que algo andaba mal, muy mal. Los días que siguieron intenté actuar normal, pero todo parecía distinto. Cualquier cosa que hacía me recordaba la llave, la casa y el baúl del sótano. La gente a mi alrededor parecía distante, como si no pudieran notar lo que sentía. Dormía cada vez peor, con sueños donde la llave se transformaba en una puerta que debía abrir. Me despertaba con el corazón acelerado, sudando, con una desesperación que no pasaba. Era como estar atrapado en un ciclo sin fin. Una noche, sentí que tenía que ir a la casa otra vez, aunque sabía que ya no estaba. Tomé la llave, la puse en el bolsillo y salí. Llegué al terreno vacío y por primera vez metí la mano en el bolsillo y sentí que la llave no estaba. Miré desesperado, pero no había rastro. Sentí un vacío raro, como si una parte de mí se hubiera ido con la llave. Me quedé parado allí hasta que amaneció, tratando de entender qué quería decir todo eso. Volví a casa con una mezcla de alivio y miedo. Alivio por no cargar más ese peso, miedo por lo que podría venir después. Me pregunté si todo había sido real o solo un sueño muy largo, pero algo sabía. La llave 88 había cambiado mi vida para siempre. No era solo un pedazo de metal viejo, era un misterio que me había llevado a algo mucho más grande, algo que no podía controlar, y quizás nunca entendería. A veces siento que la llave todavía está conmigo, aunque ya no la tenga. Es una sensación extraña, un escalofrío que aparece de repente, un pensamiento que no me deja en paz. A veces, en lugares vacíos, escucho un susurro leve, casi imperceptible, que me llama por mi nombre. Intento ignorarlo, pero es como si el misterio de la llave 88 nunca me hubiera soltado, como si hubiera abierto una puerta que no puedo cerrar. No he contado esta historia a mucha gente porque sé que sonaría a locura, pero todo esto me pasó, lo juro. Aún no sé qué significa o cuál es el propósito de esa llave. Tal vez nunca lo sepa. Solo puedo decir que desde ese día mi vida cambió para siempre y que todavía siento, en lo más profundo, que el número 88 guarda algo para mí, algo que aún no descubrí, algo que quizás ni debería buscar. No sé si alguien entenderá o si alguien ha pasado por algo parecido. Tal vez esta sea solo otra historia extraña que queda sin explicación, pero si algún día encuentras una llave con el número 88, ten cuidado. Puede parecer solo un pedazo de metal viejo, pero podría ser el comienzo de un misterio que cambiará todo en tu vida, o que quizás no te dejará salir. Por ahora, sigo intentando vivir normalmente, intentando olvidar la llave, la casa y el sótano, pero sé que el misterio sigue ahí, esperando. Quizás algún día encuentre la respuesta, o quizás no. Solo sé que esa llave con el número 88 no era una llave cualquiera, era una puerta abierta a algo que no puedo explicar,
y no sé si realmente quiero enfrentar de nuevo.